muchas veces adopta una actitud desdeñosa hacia la dialéctica, alegándose que en realidad nadie sabe lo que es, ni mucho menos para qué cosa sirve, si es que acaso sirve de algo. No se le ve utilidad alguna, aceptándosela solo a regañadientes o arguyendo que la discusión sobre cuestiones abstractas no tiene caso o puede aplazarse hasta las calendas griegas, teniendo que enfocar nuestra atención exclusivamente sobre cuestiones concretas. A menudo se ha creído que la dialéctica representa una apología del absurdo que, adoptando el principio de un lado, del otro lado, llega a la trivialidad ecléctica de que todo está en conexión con todo, o al misticismo de que todo es, en última instancia, uno y lo mismo. Desde este punto de vista, la dialéctica no es más que una suerte de malabares con palabras opuestas, cuyo único objetivo es retorcer el significado habitual y socialmente aceptado de las distintas palabras o conceptos. Por todo esto, se ha impuesto la idea de que la dialéctica no es más que una sofística de la ambigüedad en la cual el razonamiento va y viene faltándole fondo y cuya insuficiencia se disfraza por medio de la impresión de sutileza que produce este mismo razonamiento. Muchas veces asume que una demostración de dialéctica es no utilizar las palabras como se debe, llamándole abstracto a lo que la mayoría llama concreto y viceversa, llamándole concreto a lo que la mayoría denomina abstracto. A esto se debe que el sí es no y el no es sí dialéctico haya sido visto tantas veces como un obstáculo para tener una idea clara tanto de la naturaleza como de la vida social, mientras que la fórmula opuesta, el sí es sí y el no es no, sea vista como la única que permite establecer una relación sobria con la realidad. De acuerdo con esto, la abstracción o una cosa u otra produce una concepción clara y exacta de los cambios que se producen en la realidad natural y social. En cambio, las bellezas dialécticas solo logran introducir una terrible confusión en las nociones bien definidas mediante una especie de juego de palabras o de recurso retórico que se limita a trastocar el significado habitual o corriente de los distintos términos, empleando cualquier expresión en su sentido opuesto. De aquí que demasiado frecuentemente los partidarios de la abstracción o una cosa u otra arguyan que el sí es no y el no es sí dialéctico no hace más que establecer el absurdo o ambigüedad de que todo es uno y lo mismo. Muchos creen que la dialéctica inclina a la duplicidad, que obstaculiza una concepción clara acerca de los cambios que se producen en la realidad, que impide alcanzar una idea exacta de la naturaleza y de la vida social. Por esto mismo suponen que resulta indispensable desechar el método dialéctico si de verdad se quiere obtener una idea clara de las cosas. De lo contrario, el sí es no y el no es sí dialéctico ejercerá una influencia perjudicial sobre nuestros puntos de vista y nos llevará a cometer numerosos extravíos. Valdría más atenerse a la fórmula el sí es sí y el no es no para desentrañar los problemas en la vida social y en las ciencias naturales. De esta manera se estaría en condiciones de establecer una relación sobria con la realidad, evitándose la duplicidad implícita en el sí es no y no es sí dialéctico. Pero ¿cuál es entonces la diferencia que existe entre la dialéctica y el pensamiento metafísico que responde a la fórmula el sí es sí y el no es no? Puede decirse resumidamente que el sí es sí y no es no equivale a la abstracción o una cosa u otra. Los que siguen este camino consideran precisamente que la abstracción o una cosa u otra permite alcanzar una concepción clara y asaz exacta de la naturaleza y de la vida social. Desde el punto de vista del abstraccionismo, sí es sí y no es no, o una cosa u otra. De esta forma se cree evitar la duplicidad dialéctica y alcanzar una opinión clara y exacta de la naturaleza y de la vida social. Ahora bien, ¿cuál es el carácter distintivo de la dialéctica? A diferencia de la fórmula sí es sí y no es no, la dialéctica se aferra al plano de lo concreto, dando por sentado que no existe nunca una realidad abstracta, sino que la realidad es siempre concreta. Desde el punto de vista de la dialéctica, es preciso colocar cualquier investigación sobre un terreno concreto, puesto que la verdad nunca es abstracta, sino que siempre es concreta. Así como no existe una realidad abstracta, sino que la realidad es siempre concreta, tampoco existe una verdad abstracta. La verdad es siempre concreta. ¿Qué es entonces la dialéctica? A grandes rasgos puede decirse que se conocen únicamente dos sistemas lógicos principales: la lógica formal, que se remonta a Aristóteles, y la lógica dialéctica de Hegel. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambos sistemas lógicos? Las leyes fundamentales y que se tienen por inmutables de la lógica formal son tres: la ley de la identidad, la ley de la contradicción y la ley del tercero excluido. La primera establece que A es igual a A. La segunda es tan solo la forma negativa de la ley de la identidad y declara que A no es no A. La ley del tercero excluido expresa finalmente que dos proposiciones contradictorias, mutuamente excluyentes, no pueden ser ambas verdad, o bien A es B o bien A no es B. Si una de ambas proposiciones es verdadera, la otra es necesariamente falsa y viceversa. La lógica habitual se aferra, pues, a la fórmula sí es sí y no es no. A es A.
La lógica de las formas y la representación ordinaria obedecen a la abstracción o una cosa u otra, siguiendo el principio de identidad y de no contradicción. La dialéctica se atiene en cambio a la fórmula opuesta, sí es no y no es sí, encontrándola mucho más satisfactoria que la rígida fórmula que postula la lógica corriente. La lógica formal declara que A es igual a A, sí es sí y no es no. La lógica dialéctica replica A no es igual a A, sí es no y no es sí. La dialéctica afirma que todas las cosas son en sí mismas contradictorias, proposición que expresa la verdad y la esencia de las cosas frente a las otras, porque la identidad, la no contradicción, no es más que la determinación del ser muerto. El silogismo es absolutamente correcto solo cuando es una tautología, cuando es estéril, cuando el movimiento y el cambio entran en la fórmula como cero. El axioma A es igual a A significa, por tanto, que una cosa es igual a sí misma si no cambia, es decir, si no existe. La contradicción es, en cambio, la raíz de todo movimiento y vitalidad. El movimiento mismo es una contradicción. Tan pronto como cesa la contradicción, cesa también la vida y sobreviene la muerte. Algo se mueve, no en tanto que en este ahora es aquí y en otro ahora es allá, sino solamente en tanto que es aquí y no es aquí en un único y mismo ahora, en tanto que al mismo tiempo es y no es en este aquí. El sí es no y el no es sí, dialéctico. Pero la dialéctica no se acoge al principio ecléctico de un lado del otro lado, ni representa tampoco una sofística de la ambigüedad que se limita a retorcer el significado habitual de las palabras empleándolas en su sentido opuesto con el único objetivo de provocar una impresión de sutileza. Quien así se las gasta dándoselas de dialéctico se limita a no usar las palabras como se debe, a hacer malabares con palabras opuestas, llamándole mal a lo que la mayoría llama bien, disfrazando la insuficiencia y vacuidad de su razonamiento con el recurso literario de ir y venir de un lado a otro hasta llegar a la conclusión de que todo es en última instancia uno y lo mismo, de que todo está en conexión con todo. Con perspicacias como estas, se ha pretendido demostrar que la dialéctica no sirve de nada y que si algo logra es establecer un eclecticismo teórico que destruye la exactitud o claridad de los conceptos tradicionales. La dialéctica es la lógica del desarrollo, la lógica de la contradicción. Crítica y revolucionaria por esencia, decía Marx, provoca la cólera y es el azote de la burguesía, porque en la inteligencia y explicación positiva de lo que existe abriga a la par la inteligencia de su negación, de su muerte forzosa. La dialéctica no se deja intimidar por nada, enfocando todas las formas actuales en pleno movimiento, sin omitir, por tanto, lo que tienen de perecedero. La dialéctica es la lógica del movimiento, la dialéctica es, en una palabra, el álgebra de la revolución.